Conexión FM y MIMG Medios presentan Cuestión de Minutos, un programa para el pueblo, donde tu voz sí se escucha. Cuestión de Minutos, comunicación total, con la voz autorizada de Mario Ismael Moreno Gil, un hombre artístico con claridad política. Cuestión de Minutos, y comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días, alegría. Aquí estamos cumpliendo con nuestro compromiso de cada viernes estar con ustedes, siempre y cuando el Congreso de la Unión nos lo permite. ¿Qué tal? Espero que todos estén bien en la casa. Y primero México, compatriotas. Un saludo especial para toda la gente que está acompañándonos, que nos han seguido durante la transmisión, ahora número 5, de Cuestión de Minutos. Sean ustedes bienvenidos y pues de antemano les agradezco su tolerancia para las diferentes secciones de este programa donde yo platico mi historia. Pues simplemente porque todos tenemos nuestra historia. Algunos pues ni la quieren platicar. Imagínense la conciencia, ¿no? Pero aquí se trata de hablar con la verdad y platicarles cositas a Shinkaris y desde luego en el contexto de la radio y la televisión, en el contexto del Parlamento, del Congreso de la Unión y por supuesto en la parte de cultura, donde nos hemos movido como pez en el agua, donde siento que estamos haciendo lo que nos gusta hacer. Y cuando hacemos lo que nos gusta hacer, es hablar de felicidad. Así que la felicidad está íntimamente ligada al trabajo fecundo y creador. Así que muy buenos días para todos ustedes. Antes de presentarles la parte del Parlamento, la información de la Oficina de Atención Legislativa y de un servidor, por supuesto, quiero hacer hincapié en que estamos en una situación gravísima en el mundo, en el planeta. Se están tomando en este momento decisiones por los jefes de Estado drásticas para poder atacar esta pandemia que según los pronósticos para este año va a ser más difícil que el anterior por diferentes circunstancias que han dicho los científicos, por el comportamiento de la pandemia y por otro lado lo más grave, el mal comportamiento de la ciudadanía. Los estados están haciendo su parte, pero en lo general los ciudadanos no lo estamos haciendo. No estamos cumpliendo con la distancia. Se inició con 1 metro, después 1,5 metros, después 2 metros. Ahora es tal la incidencia de muertes que ya son 4 metros. Y miren ustedes, vayan por ejemplo a los bancos, y van a ver ustedes que en algunos, que sí se respeta la sana distancia, pero en una buena cantidad, sobre todo en los bancos donde los trabajadores de maquila hacen enormes colas, están platicando pegados uno a otro, sin cubrirse boca y nariz, en una irresponsabilidad universal. Así que exhortamos, y no me voy a cansar de decirlo, que tomemos esa responsabilidad y tengamos disciplina por el bien de todos. Es muy importante para mí recordarles que la pandemia por el coronavirus continuará y los contagios están
en aumento, y dirán ustedes, bueno, es que ya está la vacuna. La vacuna, pues ¿cuándo me tocaría a mí? A pesar de que soy persona grande, pues yo creo que tendré que esperar por lo menos un año, 6 meses, quién sabe, cuando me llegue el turno. Pero al día de hoy, la situación es muy delicada. El ciudadano sigue haciendo sus fiestas, sigue en su irresponsabilidad latente y los números están aumentando y los hospitales en la mayor parte de las ciudades, no solamente de México, del mundo, están saturados, particularmente en Tijuana. Están saturados los hospitales. Tengo la tristeza de decirles que una de mis hermanas está ahorita pasando por ese proceso. Espero en Dios que salga adelante en Hermosillo, Sonora. ¿Y saben qué? No pudimos encontrar un hospital, un solo hospital para que fuera atendida. Así que se optó por su casa y ahí pues afortunadamente está respondiendo al tratamiento de los médicos. Entonces, por favor, tomemos conciencia. No nos hagamos los vivos, como dicen por ahí en mi rancho, ¿no? No nos hagamos los vivos. Pensemos en los demás. Por una vez en la vida, como decía mi tata. Por una vez en la vida. Bueno, no es regaño, es una recomendación. Voy a pasar, amigos y amigas, a la primera sección de este programa, Cuestión de Minutos. Y bueno, pues doy la bienvenida a todos. El saludo para mi compañera Marisol Rodríguez. ¿Cómo está, Marisol? Muy bien, gracias. Pues se nota, Amalaya. Bueno, está muy bien, Marisol, después de concluir el programa de noticias, ¿no? Inmediatamente continuamos nosotros y ahí se acabó el corrido porque se acabó la secuencia seria de Conexión FM, yo decía Fiesta Mexicana en una radio donde trabajé, ¿no? Entonces la Fuerza Mexicana de Conexión. Fíjense que yo tengo un gran gusto en este momento por la sorpresa que me llevé ayer de que fui tomado en cuenta por el periódico Universal, uno de los diarios de mayor circulación en el país. Hicieron un artículo referente a una de mis iniciativas que acaba de pasar por la Gaceta Parlamentaria, prueba de que estamos trabajando. Es una iniciativa que tenía en su trayecto, en su proceso, por lo menos un año. Y hasta hoy alcanzó a entrar hace unos 3-4 días a la Gaceta Parlamentaria, donde ya pasó los filtros correspondientes y ya fue aprobada y sellado la iniciativa de ingreso a Gaceta Parlamentaria. Para lograr eso es algo bastante complicado porque tenemos que hacer mucha investigación, tenemos que hacer foros de Parlamento abierto, tenemos que estar en constante comunicación con la comisión correspondiente para poder motivar a los demás compañeros diputados para que se sumen a ese planteamiento. Ahorita les sigo platicando sobre esto porque voy a dar un breve informe de las actividades parlamentarias. Pero antes, unos mensajes comerciales. Haciendo comunidad con ustedes en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Gracias. Saludos a todos los ciudadanos y ciudadanas que me están escuchando
Y en forma muy especial, un saludo muy cariñoso a mis tres corazones, Cananea, Hermosillo y la Gran Tijuana. Cananea porque ahí vi mi primera luz y pasé mi infancia. Hermosillo porque ahí pasé mi adolescencia y ahí me forjé, ahí estudié. Y Tijuana porque aquí me realicé. Y eso pues no tiene precio, amables amigos. Por eso son mis tres corazones. El rey José Alfredo en su despedida dijo: me gustaría tener 2 o 3 corazones para poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. Así dijo mi ídolo, el rey José Alfredo. En la radio siempre lo dije y lo sostengo. El día que yo muera, si me da oportunidad San Pedro y me deja pasar, le voy a pedir que me dé chance de echarme un trago con el rey José Alfredo. Bien, pues entonces entremos en materia con el informe de actividad legislativa. Permítame entonces, amables amigos, sacar aquí los papeles correspondientes. Y bueno, pues ayúdenos ustedes a tejer finamente este programa Cuestión de Minutos, marcando los teléfonos 664-379-2894 y 664-381-6106 son los teléfonos en cabina. Aquí nuestra compañera Marisol Rodríguez nos hará favor de apoyarnos para contestar sus reportes. La idea es crear un vínculo de conexión directa con ustedes a través de la vía telefónica. Asuntos legislativos en cuestión de minutos. Asuntos legislativos de la semana. El trabajo legislativo no descansa y el pasado miércoles 13 de enero se llevó a cabo una sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, convocada por diputados y senadores, en la cual se atendieron diferentes asuntos de importancia nacional. Entre ellos, se pidió al Instituto Nacional de Migración que fortalezca las acciones necesarias y la investigación de asuntos en atención de niñas y niños y adolescentes migrantes no acompañados, observando en todo momento el interés superior de la niñez y promoviendo la reunificación familiar. Por otro lado, se exhortó al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se realicen programas educativos sobre la erradicación de la discriminación hacia las mujeres, mismos que deberán ser aplicados en todos los niveles educativos, públicos y privados del país. Se aprobó también exhortar a las autoridades de salud a prevenir irregularidades en la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19 que nos tiene con el alma en un hilo. Asimismo, se aprobó un exhorto para que se refuercen las medidas sanitarias en los cruces fronterizos de México y Estados Unidos para disminuir la propagación del coronavirus que tanto nos está afectando, como ya les había platicado anteriormente. Seguidamente les digo que me complace informar que en la sesión de la Comisión Permanente de esta semana presenté una iniciativa para reformar el segundo párrafo y derogar el tercer párrafo del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se está buscando proteger los derechos de las audiencias de radio y televisión, debido a las reformas legislativas aprobadas en 2017. En materia de telecomunicaciones, actualmente los códigos de ética a los cuales las concesionarias de radio y televisión deben regirse
son emitidos por las propias concesionarias bajo el principio de la autorregulación. Es decir, las concesionarias actualmente no cuentan con ninguna autoridad que regule sus códigos de ética, sino que son ellos mismos quienes se autorregulan. Y esto ha generado que progresivamente los contenidos de radio y televisión disminuyan su calidad. Cada vez hay menos arte, educación, buena música y cultura en la radio y la televisión. Dichas modificaciones fueron aprobadas por el Poder Legislativo en el año de 2017 como un movimiento completamente neoliberal, prácticamente sin considerar a las audiencias, en donde los únicos beneficiados fueron los concesionarios, dejando en desprotección a los usuarios. Cabe señalar que en mayo de 2020 el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia ante un amparo que promovieron diversos defensores de las audiencias, en la cual se estableció que las modificaciones de 2017 son inconstitucionales. Con la iniciativa que propuse, se devuelve al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de regular los códigos de ética a los que los concesionarios de radio y televisión deberán someterse, provocando así mayor certeza jurídica sobre la protección de los derechos de las audiencias, lo que se traducirá en mejores contenidos de radio y televisión para toda la población. Bueno, pues esto implica que nosotros apoyemos, una vez votada esta iniciativa, apoyemos el regreso de los exámenes para locutores. Actualmente, y dada a esas decisiones que se tomaron, cualquier persona puede asumirse como locutor y manejar el micrófono, y no hay un control de calidad, no hay un control en cuanto a la preparación que pudieran tener, y no hay un control sobre la capacidad de las voces que van a entrar a las estaciones de radio. Entonces, ahora sí que, pues de chile, tomate y cebolla, paisanos, ahora sí que, pues el que sea puede entrar a hablar a los micrófonos y no problem, como dijo el güero. Pero creo que debemos de, a tiempo, porque ya son varios años de que el neoliberalismo atrajo esos males, de poner un punto de acuerdo para que se regresen los exámenes correspondientes, para que sin duda se otorgue la licencia de locutor a los que realmente tienen la vocación. Y no solo eso, la preparación de cultura general que se requiere, y por otro lado, pues que tengan la educación. No estamos hablando que tengan doctorado. Ya ven ustedes, Salinas de Gortari tiene el doctorado, y miren lo que pasó con él, ¿no? Hay personas que tienen hasta 5 doctorados y son unos ignorantes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cultura general, para que el comunicador, el locutor, tenga algo que decir y comunicar educación y cultura. Es la función principal de un comunicador: comunicar educación y cultura a través del entretenimiento, a través de la buena forma de anunciar de él y de su carisma, de su estilo, de su voz, de muchas cosas que tienen que considerarse para poder otorgar esos permisos, dados los resultados que actualmente vemos. Entonces vamos a ganar todos, incluso los radiodifusores, porque ellos fueron los creadores de una industria
de gran capacidad y riqueza, porque tuvieron en el pasado excelentes locutores, excelentes productores, había ese control de calidad y teníamos educación y cultura, con grandes producciones de radio y televisión desde la época de oro. ¿Por qué no recuperamos esa condición? Le beneficia al concesionario y sobre todo a las audiencias. Vamos a un corte, amables amigos, y continuamos con ustedes. Estoy muy agradecido con todos porque gracias a ustedes hemos recorrido a caballo, como a caballo de hacienda, la carrera de locutor y esta carrera de político que en realidad quizá es el cierre de oro para mí de mis eras de trabajo fecundo y creador, y muy contento siempre de veras con la gente. Yo no sé por qué la gente nos quiere. No sé por qué, no lo merecemos en realidad. Pero antes de ponerme sentimental, aquí está el corte comercial. Haciendo química con ustedes en cuestión de minutos. Bien, amigos, vamos a continuar con Radio Tambora. He platicado básicamente sobre Radio Moderna, que fue la primera estación donde yo trabajé en Tijuana. En radio de FM que exigía mucho. Miren, tan es así que en Radio Moderna no se permitía poner canciones de Pedro Infante. Imagínense, el ídolo, el gran ícono de la actuación en México en cine, Pedro Infante. No aceptaban. Javier Solís, sí, alguna de ellas. O sea, era mucha calidad de radio la que se exigía en Radio Moderna FM, Estéreo 92. Bueno, pues de ahí doy un salto a Radio Tambora de 180 grados y me quito el traje, fifí, como dice el presidente, y me voy. Y me pongo el sombrero que siempre me lo puse de chiquito, mis botitas picudas y mi chaleco vaquero y me monté en el caballo para entrar a Radio Tambora y ahí yo mismo me puse indio y la gente me puso Malora. Ya lo había comentado anteriormente, fue por el Cerrito del Malora, donde estaba ahí el velador de esa estación y así identificaba yo la radio. Transmitiendo desde el Cerrito del Malora para Tijuana y la región, Radio Tambora. Y bueno, pues a mí me pusieron el Malora. Ni modo, ¿para qué lo dije? Entonces cargué con eso como 3-4 años cuando brinco hacia Radio 80. De esto platicaremos en los siguientes programas. Hoy, para cerrar este ciclo de las 2 estaciones, pues les diré que Radio Tambora fue para mí una parteaguas en mi visión de radio. Yo traía de Sonora una condición muy exigente en radio porque venía de la radio cultural, acostumbrado a la música clásica, a platicar cositas de Shinkaris con mi compadre Beethoven, con mi compadre Mozart, Wolfgang, Amadeus Mozart, con todos ellos, Johann Sebastian Bach, etc. Y de repente que me encuentro ahí a los Alegres de Terán, a Ramón Ayala y sus Bravos, a la tambora sinaloense. Imagínense ustedes, Nosotros iniciamos Radio Tambora con la música original de banda.
Ahora le dicen banda sinaloense. Pero la música original sinaloense, que ni tan original es la música de viento y percusión, o sea, la tambora. Y la tambora llega de Zacatecas. Con el tamborazo zacatecano llega el sonido a Sinaloa y se convierte en tambora. Pero a Zacatecas llegaron la música desde Alemania, desde Bavaria, Alemania, con las polcas. Llegaron con esa música a las minas de ahí, de Zacatecas, la tierra de Pánfilo Natera, mi general. Entonces, pues, así las cosas, pues cambié totalmente de mi modo de hablar y tuve que, y no me dio ninguna dificultad hacerlo porque yo nací ahí, en Cananea, en un valle preciosísimo que se llama Valle de San Pedro, antiguamente el Valle de Suamca. Es una voz pima, yo soy de la Pimería Alta de Sonora, y acostumbrado desde niño a saber de la ganadera, de esas tierras tan fértiles para ganado fino, puro ganado Hereford y Charolais, así le decían los vaqueros, ¿no? Charolais. Pero es un nombre francés, es un ganado francés, y el nombre en francés es Charolais, y los vaqueros le decían Charolais, puro ganado Charolais, Hereford y Charolais. Por eso Cananea aún tiene la mejor carne de esas estepas que hay en Cananea. Bueno, pues ahí yo luego, desde muy niño, pues el modo que tiene uno de sonorense, pues empecé a irme a los pueblos. De Tijuana me iba a los pueblos a platicar cositas de Xincaris con mi papá, con mi mamá, con mi tata y con mi nana, y me iba a los ranchos y me sentaba ahí en las fogatas a platicarles puras mentiras, pero para escuchar cómo hablaban ellos, qué modismos, etcétera, para poder yo enriquecerme con esa cultura tan exquisita del modo de hablar de los vaqueros de Sonora. Y bueno, pues entonces, ahora sí listo, me monté a caballo, en mi caballo bonito, patas de oro, y fue algo extraordinario lo que pasó o me pasó en Radio Tambora. Ahí quiero decirles, para cerrar este tema, que Radio Tambora me dio muchas cosas agradables. Me hizo entender que, para empezar, mi condición de artista la estaba desarrollando con una facilidad que no me conocía, y empecé a tener rating, reconocimiento de la gente, y empezó a brotar una estación de radio diferente, que fue la primera FM ranchera de México. FM era muy especial. Todo era AM. Había una o dos por ahí en el país, estaciones de FM, hasta que fue creciendo esto. Entonces, amables amigos, paisanos y paisanitas, ahí fue donde yo entendí que mi destino estaba ya trazado. Y agarré en serio las riendas del caballo y empecé a platicarles a medio mundo de cosas. Aprendí a tejer la parte cultural con la condición del ciudadano de campo, con la gente humilde, con todos ellos, a conocerlos mejor y a identificarme con ellos, hablar los términos de ellos, y eso me hizo hacer una radio y una comunicación muy familiar. Decía mi nana que yo iba a hacer mucho en la vida porque yo era muy simple. Fíjense,
porque a mí los chamaquitos no me dejaban jugar con ellos y me la iba llorando porque no me dejaban jugar con los otros niños. Y un día mi nana les dijo eso: vente, mijito. Bueno, malas palabras dijo mi nana. Estos cabrones, dijo. Bueno, perdón por la palabra, pero sí dijo, no. Estos cabrones no sirven para nada. Tú, mijito, vente para acá. Tú vas a hacer muchas cosas en la vida porque eres muy simple. Me dijo. Entonces, sí es cierto. Tenía razón mi nana. Y en Radio Tambora descubrí que sí es cierto, soy muy simple, ¿no? Soy muy simple. Y entonces, pues bueno, aprovechando eso, me puse a platicarle muchas cosas a la gente y desarrollé una estación cultural prácticamente, pero en términos rancheros, donde hablé y dejé constancia de este gran mosaico cultural que es Tijuana, que está poblada por todos los estados de la República. Es un gran mosaico cultural. Y aproveché para decirle, escribirle versos a los estados. Y voy a cerrar con eso, esa parte donde me siento muy emocionado cuando recuerdo cómo ponía el corrido de cada estado. Y antes decía un verso, por ejemplo, ya no recuerdo muchos de ellos, pero de Sonora recuerdo uno que decía: Sonora, amarilla flor cactácea, Sonora, tenábaris del indio en pies cansados, agrietados de tanto danzar, Sonora, como el rumor del viento. Y entraba el corrido Sonora querida. Y así, a diferentes estados, por ejemplo, a Baja California Sur. Baja California Sur, territorio misional. Baja California Sur, mar y cielo, gaviotas en tierras de corsarios. Eso le dije y entró esa canción que hizo Juanito Sáizar, La Paz, puerto de ilusión, que identifica mucho a la Baja California Sur. Así, eso fue lo que hicimos en Radio Tambora y con esto cierro este segmento de Radio Tambora donde hay muchas cosas que me sucedieron, pero vamos a dar cabida en este recorrido a Radio 80 para el próximo programa. El corte y regresamos. Haciendo radio con ustedes en cuestión de minutos. Muy bien, aquí le estoy platicando cositas chincares a mi compañera. Hace rato que quería yo comentar eso que le estoy diciendo a ella. De algo que me pasó en Radio Tambora, de un viejito que se acercó por ahí, llegó a la cabina estando en el aire. Pues les voy a decir, ¿no? Sí, pero no vayan a pensar que yo soy mal hablado, ¿eh? Y llegó el viejito y se paró en la puerta de la cabina y volteé, estaba en el aire. Sí, ¿qué desean? ¿Puedo pasar? Me dijo, así como enojado. Pásele, dije. Y llegó, no, pues aquí, ¿qué es lo que desea? Okay. Y no me contestaba. Y se puso a hurgar, a buscar en la cabina, se agachaba abajo y luego me hizo un lado. A ver, quítese, me dijo. ¿Qué trae o qué le pasa? Así, ¿no? A ver, pero ¿qué anda buscando? ¿Qué desea? Y luego me dijo, ya se agachó y se quitó el sombrero. ¿Dónde está el chingado mochila? Me dijo. y era un personaje, era un gato. El gato, yo platicaba con el gato, lo traía en las alforjas de mi montura, cuando andaba a caballo, ¿no? Y siempre yo platicaba con mis personajes. Y era un gato que le decía Mochilas, ¿verdad? El Mochilas.
Tenía, bueno, también el murciélago, que ese es famosísimo porque era muy borracho, ¿no? Y mi conciencia, ¿no? Y así sucesivamente. Pero bueno, ya terminamos con el segmento de Radio Tambora, ¿no? Y ahora pues vamos a la parte cultural, donde pues me gustaría platicarles un poco sobre aparte de haber trabajado en algunas estaciones de radio, también debo de ser muy franco y de establecer varias cosas que como locutor y como compañero sindicalizado y también como trabajador de la radio, dirigiendo a locutores, como director artístico, también como director de programación y muchas cosas que me tocó hacer en todo el trayecto. Y la parte sindical, los problemas sindicales y muchas situaciones. Quiero hablar un poquito de eso, porque pues todo eso es cultura, ¿no? Quiero decirles que como locutor, ¿cuál fue la relación laboral y cuál fue la relación sindical y mi relación con mis compañeros? Debo yo de dar cabida a todos y cada uno de ellos, de mis compañeros, porque si alguien me trató mal en ese trayecto o me trató bien, está esas diferencias. Yo como miembro del sindicato fui muy apreciado por todos los compañeros locutores y miembros de las empresas, ¿no? de radio. Me da mucho orgullo decirlo que recibí el reconocimiento de mis propios compañeros, en muchos sentidos. No me decían nada, pero su propia actitud, su comportamiento, me decían que yo era bien apreciado por ellos, por la mayoría de mis compañeros. Entonces, si alguien me trató bien en el terreno de lo humano, fueron mis compañeros locutores y sobre todo mis compañeros secretarias, afanadores, todos me expresaron de algún modo con su carácter, su modo, su aceptación. Yo quiero hacer un reconocimiento muy grande a todos esos locutores que trabajamos juntos. Yo trabajé con ellos o ellos conmigo en diferentes condiciones, pero siempre se dio esa condición de camaradería entre nosotros. A veces hubo ciertas cosas que yo justificaría mucho por la cuestión de los ratings. El locutor que tiene rating o más rating, generalmente las empresas pues le dan mayores concesiones. Y no se diga los comerciantes. Entonces, cuando hay rating o hay éxito de algún programa, obviamente que el cliente prefiere a un locutor determinado. Revisan ellos los ratings para ver qué locutor está ahorita en boga o que el mejor de los que están allí, o como ellos juzgan, ¿no? Materialmente juzgan ellos, ¿no? Por la cuestión del dinero, la ventaja, la conveniencia. Y eso me ocurría con mucha frecuencia porque, pues gracias al Supremo, tuve siempre buen rating y tenía yo muy buena aceptación en la parte empresarial. Por ese sentido, ¿no? De que iba a una estación y lograba buen rating. Y había pues incomodidad, no celo ni nada de eso, sino la parte de la economía, ¿no? De que a veces yo ganaba más porque el locutor de cabina tiene un sueldo como yo lo tenía. Pero yo ganaba en cuestión de publicidad, ganaba en otras condiciones de controles remotos, ganaba en cuestión de producción, cosas así. Y había ocasiones en que había problemas de tipo sindical. Yo debo decirles que en las empresas el trabajo desarrollado como director artístico casi siempre tuve esa condición. Fue muy exitoso gracias a esos compañeros, porque si alguien no estaba de acuerdo conmigo, o quizá uno por ahí que no me quería,
hacía bulla para que yo me enojara o cosas así, generalmente se resolvía en el sindicato. Entonces me demandaban al sindicato y yo iba al sindicato y me defendía y todos bien, ¿verdad? El sindicato era el árbitro y salía avante generalmente yo de los asuntos. Pero en la parte sindical, ahí sí tuve muchos contratiempos. Quiero ser muy franco porque me debo a ese apostolado de no mentir, no robar y no traicionar. El sindicato de radio STIRT no veía en mí muy bien ciertas cosas que para nada eran malas, pero de algún modo sí tuve problemas. No fui considerado a la medida de que como lo hacían mis compañeros por parte de los dirigentes del sindicato, porque tenía otra característica, mi condición social. Ustedes saben que yo, ya les he platicado, estoy en política porque fui un niño rebelde desde muy joven. Estuve en las actividades sociales de ayuda a la comunidad desde muy niño y también estuve paralelamente en los mítines, en los movimientos sociales, en las huelgas universitarias, en todo eso, porque soy rebelde. Y entonces en el sindicato no veía yo mismo bien muchas acciones que se ejercían. Entonces sí tuve esos desaguisados con los dirigentes del sindicato y no fui apoyado, la verdad, como debería de ser. Entonces yo tenía que hacer mi propio trabajo para poder estar en una estación de radio y conciliar con el sindicato y conciliar con la empresa para que el sindicato me permitiera entrar a la plaza. Cuando yo tenía el rating correspondiente, mi Cardex dentro del sindicato limpio, pues aún así no me ponían ese tipo de cosas. Entonces no fue el sindicato justo conmigo. Aun sin embargo, llevé una relación muy diplomática con todos ellos. Y lo sigo teniendo, esa relación diplomática con el sindicato de radio, pero reconozco públicamente que no me atendieron como yo consideraba que debía ser. Pero tienen razón también. O sea, dentro de esto, acepto que el sindicato era así conmigo porque yo era rebelde, porque no estaba de acuerdo, porque no votaba en una condición que no me consideraba que no era correcta, y eso me hacía tener problemas, ¿verdad? Pero bueno, yo quería establecer esto en esta parte del arte y la cultura, porque acuérdense que la radiodifusión, la televisión, los medios, prensa, radio, televisión, son factores fundamentales en la divulgación cultural. Y por eso les hablo de esta intimidad sindical y de empresa. Son temas muy delicados, pero con todo respeto lo doy a conocer. Con los empresarios, es natural que el empresario quiera explotar al trabajador. Es natural. Por eso tienen sus negocios. Son negocios. Y debemos de verlo así, fríamente. Así son los concesionarios. Y donde esté el dinero, como decía mi tata, pues está en las manos del diablo, ¿no? Entonces hay que cuidarnos. Por eso importa mucho la industria, importa mucho el sindicato, aprendamos a respetar y con la sugerencia de que se trate bien al trabajador sindicalmente y se le den los derechos sindicales que a él le corresponden y dentro de la empresa que se le dé el valor que tiene el locutor y los miembros del sindicato. Mi hermano Fabián fue secretario de Acción Social del sindicato, Fabián Moreno Gil. Él puso en las cabinas de radio un lema que decía: el locutor debe ser respetado dentro y fuera de sus cabinas. Así puso él ese letrero.
Y basado en eso, les platico todo lo que acabo de decir. Debe de haber respeto y debe de haber democracia en los sindicatos y libertad de decisión de los trabajadores sobre el desarrollo de su unidad sindical. Así sea. Bien, amigos, se nos fue el tiempo y yo tan campante como aquel Johnny Walker. Salud. Me voy, pero regreso. Es una amenaza. Regreso la próxima semana con ustedes. Hoy no dije el poema, pero tocayo mío Benedetti lo voy a traer y otros poemas más que vamos a estar dando lectura. Vamos a hacer una iniciativa apoyándome en el foro que hizo la UNAM para lograr que la poesía y la declamación se ejerzan desde la primaria. Desde primero de primaria se ejerzan. Es un ejercicio de arte, la poesía y la declamación, que a todos se nos inculque leer poesía y declamación. Es una promesa, vamos a hacerla realidad en el Congreso de la Unión. Gracias, muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos. El tiempo pasa y los minutos también. Agradecemos el espacio y la atención de todos ustedes. Hasta la próxima, en la siguiente edición de tu programa, Cuestión de Minutos, con Mario Ismael Moreno Gil, el Indio Buenora.